Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Rey de Doc y Río Festivals, una empresa cuyo objetivo es conectar películas con festivales. El programa de hoy está basado en un artículo que escribiera el investigador y estudioso de cine, el cubano Luciano Castillo. El artículo se titula ¿Cómo hacer una película para ganar en un festival europeo? Y fue replicado por varios blogs y sitios especializados en cine, ganando varios elogios y críticas entre sus lectores. Sin duda es un texto polémico, ¿no? De esos que o lo amas o lo odias, que divide opiniones precisamente por las películas que toca y los nombres que enuncia. Yo no voy a citar las películas ni los autores, sino que voy a concentrarme más en las razones de sus críticas. De todas maneras, aquí abajo yo les dejo el link en caso quieran darle una leída. Pero antes de entrar de lleno en el contenido, me gustaría hablar un poco de la trayectoria de Luciano. Según el sitio cubano Ecurret, Luciano nació en 1955 en Camagüey, que es la mayor provincia de Cuba. Ha publicado durante su carrera muchísimos artículos y libros sobre cine. Yo creo que si buscas podrás encontrar material de él en muchas de las principales publicaciones especializadas en cine en español. Él fue jefe de la Medioteca André Bazán, la Medioteca de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, y durante su gestión al frente de la misma se puede decir que la convirtió en la sede de una de las mayores colecciones de cine en América Latina. Él es miembro de la FIPRECI, ¿no? La Federación de Prensas y Críticos de Cine, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, y ha sido jurado en varios festivales internacionales. Actualmente, Luciano ocupa el cargo de director de la Cinemateca de Cuba y presenta un programa en la televisión llamado De cierta manera, donde exhibe largos, cortos, música de cine y comenta sobre el cine latinoamericano de manera general. Bueno, es una larga trayectoria de más de 40 años dedicado a la crítica y a la investigación sobre el séptimo arte. Dentro de sus muchísimos libros publicados, yo me he leído Concierto en Imágenes, Diccionario de Realizadores del Cine Latinoamericano, Carpentier en el Reino de la Imagen, El Cine Cubano contra Luz y uno que me parece una obra maestra. Creo que es imprescindible para todo aquel que esté interesado en cine cubano y en la investigación como tal sobre cine, que es la cronología del cine cubano, ¿no? Dividido en varios, es un libro dividido en varios tomos y yo lo súper recomiendo, es un trabajo de búsqueda y catalogación impresionante. Luciano, si escuchas este post, te mando un saludo desde acá, cargado de cariño y respeto. Bueno, ahora yendo un poco a lo que nos ocupa, en el texto, ¿no? El texto de Luciano Castillo. En él, Luciano dirige sus críticas precisamente contra los críticos y programadores de festivales. Cuando lo leí la primera vez me pareció interesante porque era una crítica cargada de sátira, una crítica a su propio oficio. Realmente dirigida a algunas personas que ejercen el oficio y que de cierta manera establecieron durante algún tiempo, yo diría que finales del siglo XX y sobre todo la primera década del siglo XXI, hasta más o menos mediados de la segunda década del siglo XXI. Bueno, yo, ¿no? Y este soy yo diría que va más o menos desde 1998 hasta 2013, ¿no? Y bueno, estos críticos establecieron, críticos y programadores, una especie de establishment, ¿eh? Un pequeño canon a la hora de encarar películas latinoamericanas que hizo que triunfaran en festivales, sobre todo europeos, grandes festivales. Allí triunfaron películas latinas que independientemente de su calidad artística, y bueno, la calidad artística es un debate que puede extenderse por horas, pero independientemente de esto, seguían una especie de receta, ¿no? Una receta no escrita, un poco snob, que edulcoraba la visión que se tenía en Europa sobre el cine latinoamericano. En contraste con la influencia de un pasado fuertemente influenciado por el neorrealismo y diversos tipos de realismos que tenían su base en el llamado periodo de boom de la literatura latinoamericana, estas películas parecían una vuelta al romanticismo, ¿no? Donde se estilizaba la pobreza, la desigualdad, muchos de los males que en otras épocas se retrataban de una manera cruda, aquí parecían mostrados como una imitación bastante estilizada, en algunos casos excesivamente estilizada, diría yo, de los grandes maestros del cine,
pero que no llegaba a cuajar, ¿no? Apenas agradaba a estos críticos y programadores que privilegiaban estos discursos por encima de otras propuestas bastante diferentes y que creo yo que merecían igual o más atención. Yo lo recuerdo perfectamente porque eran mis tiempos de estudiante de cine y me acuerdo que yo iba súper emocionado al festival, que era una de las pocas formas de acceder al cine latinoamericano, y hacía colas durante horas, ¿no? Luego me quedaba con cara de poker face. Después de ver algunas de las películas me quedaba un poco frustrado, ¿no? Molesto conmigo mismo porque no entendía nada o entendía pero me aburría sobremanera, ¿no? Entonces realmente fue en momentos en que me planteé seguir estudiando cine si era esto lo que se mostraba en los festivales como cine de arte latinoamericano, ¿no? Cine de autor latinoamericano. Era como un poco como cuando vas a ver una obra de arte contemporáneo de esta que solo es famosa porque el autor puso en tal bienal o es de esta galería y en fin, cuando tú pasas todo eso y te quedas mirando la obra y dices, bueno, esto es nada, ¿no? Es un lienzo blanco con unos punticos azules y luego todo el mundo te mira como si jamás hubieses abierto un libro de arte. Bueno, era realmente frustrante esto mismo en el cine porque no se entendía mucha cosa. Las escenas a veces eran súper estiradas y pareciera que mientras tú menos entendieras, era mejor, ¿no? El realizador quedaba más complacido o que era el objetivo de la película. El punto fue que, bueno, yo me alegré bastante cuando leí este texto porque vi que alguien se atrevía a decir lo que yo y otras personas pensábamos, porque muchas de estas obras solo agradaban a las personas del mundo del arte, ¿no? Si las ponías a disposición de un público mayor, se desinflaban. Y esto lo veíamos en algunos festivales de América Latina, tipo personas que abandonaban la sala, personas que se dormían, personas hasta que roncaban porque no les llegaban, ¿no?, las propuestas. Estas anécdotas que se mencionan en el artículo, una vez más los convido a leerlo. Yo las he vivido, ¿no? O sea, eso de personas que piensan que hubo algún problema en la proyección porque hay planos que no acaban nunca, eso yo lo he visto. Y yo creo que es difícil, muy difícil engañar a la gente. O sea, yo creo que la gente sabe lo que es arte de calidad y lo que no lo es, ¿no? Y elige con bastante conciencia lo que quiere consumir. Por ejemplo, en Brasil, a las películas de arte se les llama filme cabeza. Y el pueblo sabe, ¿no? Las personas del público sabe si quiere ver un filme cabeza o no. De hecho, te preguntan si es un filme cabeza o una película un poco más descontraída, más relajada. Las personas eligen conscientemente ver o no una película que los ponga a pensar. Y esto me parece un verdadero reto para distribuidores y artistas de cine de manera en general, porque ya no se trata de presentar la película como un producto diferente, sino de intentar cambiar un hábito de consumo. O sea, hacer que las personas les guste consumir este tipo de películas que son filmes cabeza y que, bueno, muchas veces con estas propuestas no se logra. Pero bueno, volviendo al asunto del artículo de Luciano, ya desde esta época estaba bastante democratizado el acceso a los medios de producción, específicamente las cámaras, y había muchas películas siendo producidas, solo que salvo que tuviesen un súper presupuesto para lanzamiento, que generalmente no era el caso, para conseguir la visibilidad en los mercados, ellas tenían que abrir en un gran festival. Y bueno, estos festivales privilegiaban la ya mencionada fórmula respecto a América Latina, un poco en detrimento de otras propuestas que también tal vez merecían también su atención. Era como una especie de dogma, ¿no? Un dogma maldito. Era tipo, si hacías una película con acción y un par de cortes rápidos, te decían que eso no era auténtico, ¿no? Que estabas intentando parecerte a Hollywood, y había una especie de afición, ¿no? De falsa creencia de que el cine independiente latinoamericano debía ser minimalista, que lo era en muchos casos por una cuestión de presupuestos más que por elección, pero que esta necesidad acabó volviéndose una moda, ¿no? Entonces, porque una cosa es ser minimalista con la puesta en escena, con la dirección de arte, porque bueno, no hay dinero para ambientar todas las locaciones que el guión pide, ¿no? Pero otra cosa es ser minimalista también con el uso del sonido, con no mover la cámara o no hacer cámara en mano cuando puede ser. Y bueno, sí, mover la cámara a veces es caro, pero cuando estás en el medio del bosque y todo es el bosque, o cuando estás en el campo y todo el campo, todo el bosque es tu
tu fondo, puedes mover la cámara, ¿sí? O sea, no hay ningún problema. Mover la cámara es caro cuando está construido el decorado, cuando está puesto ahí, pero cuando estás filmando en un decorado real o estás filmando en algo que es inmenso, no puedes mover la cámara. Entonces digamos que pasó del minimalismo necesario a la moda del minimalismo, al minimalismo excesivo, ¿entiendes? A veces uno se limita por cosas que no puede tener porque encarecería mucho el presupuesto de la película y demoraría más en filmarse, son más tiempo, más años de su vida buscando esos recursos para lograr filmarla. Y otra cosa es el minimalismo excesivo, ¿no? De que voy a hacerlo todo minimalista y esto, incluso en películas que tenían mucho más presupuesto, recurrían a esta fórmula sino porque era la receta para entrar en los festivales. La otra falsa creencia que se divulgaba en aquellos tiempos era que el verdadero cine independiente latinoamericano era una especie de manifiesto de izquierda radical con personajes de las llamadas minorías, personajes poco representados, generalmente pobres, de lugares alejados o casi desérticos, ¿no? Esto fue algo bastante común en las películas de la época, que algunos críticos, ¿no?, que son del bando, digamos que contrario de esta receta, comenzaron a llamarle pornomiseria, ¿no?, que era un término que ya venía de otras décadas, de tipo años 70, 80 y un poco más atrás, pero que en esta época se recicló, ¿no? Algunos críticos que estaban como en contra de esta famosa receta que Luciano enuncia aquí en su artículo, ellos reciclaron este término y porque eran momentos en los que si tú veías una película latinoamericana donde el protagonista era un emprendedor joven, bien parecido, ya automáticamente estabas 2 escalones atrás. No importaba el contenido de la película, ni la trama, ni la edición. Automáticamente ya estabas atrás de otras propuestas. Sin embargo, si el protagonista era una señora en edad de retiro que cuidaba baños, automáticamente estabas 2 pasos al frente. Y yo digo esto sin tener nada en contra del discurso de la representatividad en el audiovisual. Bueno, la representatividad y la inclusión me parecen discursos que son necesarios, que están bien, son luchas necesarias. Pero yo creo que lo que debe primar a la hora de seleccionar una película es un criterio artístico riguroso. Si no, las películas pasa esto, que se convierte en una especie de checklist con cosas que vas tachando, ¿no?, que vas haciendo para poder entrar en un festival. Que es algo a lo que se refiere Luciano, o sea, que es que baja el rigor con que programadores y también jurados juzgan esas películas para entrar o para ser premiadas en grandes festivales europeos. Entonces se torna como si fuera algo, una especie de cuota, ¿no? Como que estás ahí porque estás ocupando la cuota de película latinoamericana, lenta y aburrida y estilizada, sobreestilizada, minimalista, bla, 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 manifiesto de izquierda, no sé qué. O sea, ya para ese tipo es una cuota, ¿no? Que el festival te reserva 3, 4, 5 espacios para ese tipo de películas porque ahora están de moda, ¿no? Parece una moda más de que un discurso interesante, un discurso que ponga al público a pensar, que genere diálogo, debate, que haga avanzar un pensamiento, en fin, un discurso de una obra de arte, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación, ya voy al texto donde se enuncia en un tono bastante satírico 10 características que me imagino que a los que como yo cursábamos la universidad en aquellos tiempos o vimos esas películas nos traerán recuerdos, ¿no? El primero de ellos es tomar una película que dramatúrgicamente alcanza para un corto y extiéndase por el mayor tiempo posible, ¿no? Esas películas que terminas de verlas, te gastas 1:30, 2 horas y no pasó mucho, no pasó casi nada. Esta es clásica, ¿no? Yo recuerdo una vez estar viendo una película en casa, ¿no? En la era en la que aún usábamos el DVD y mi mamá se sentó a verla conmigo en el cuarto. Era una historia simple, ¿no? Donde había un personaje de A que se enamora de B y B no corresponde a A porque está enamorado de C, que tampoco corresponde al amor de B. Todo esto es un estilo novela cinematográfico. O sea, A y B son pobres, C es rico. En algún momento B descubre que es mejor ser pobre con amor que rico sin él. Bueno, esta historia bastante común estaba ya planteada en los primeros 10 minutos de la película y se mantuvo por casi 2 horas, sin mucha variación. Yo recuerdo que a los 25 minutos mi mamá se cansó y se fue y yo me quedé ahí solo mirándola y
En los 90 minutos restantes me acuerdo que ella entró como unas 3 veces y me preguntó si aún seguían en lo mismo, ¿no? Si aún A y B no se habían acercado. Yo le dije que no. Ya me respondió, bueno, pero está un poco lento, la historia no avanza. O sea, esta historia que perfectamente podía haberse resolvido en 20 minutos, se demoró largas escenas de un camión a los suburbios, uno de los personajes mirando un horizonte vacío, sol que se esconde en el atardecer. En fin, si viste esta película latinoamericana, ya me imagino que sabes a cuál me refiero. La segunda fórmula de la receta del checklist de las películas para entrar en un festival europeo, para ganar un festival europeo, es introduzca un anciano o anciana. Si es una pareja, mucho mejor. Y esta fue tristemente célebre. Yo recuerdo tiempos en los que los festivales recibían varias decenas de películas entre cortos, medios, largos, que eran de ancianos esperando la muerte. Así solito, sin compañía, sentado, esperando. No había ninguna análisis de la tercera edad, no había ningún, intento por dignificar a las personas. Simplemente la película discursaba sobre la espera de la muerte y era literalmente la espera de la muerte. Era una espera ahí dilatada y donde realmente no se ofrecía ninguna otra visión, ¿no? Digamos, sobre esta compleja etapa de la vida. Hubo películas también a la época donde sí, obviamente sí hubo una relectura, donde personas que se encontraban a sí mismos en la tercera edad, ya sea encontraban un nuevo hobby, encontraban un nuevo sentido de su vida, encontraban una pareja, descubrían algo diferente a su sexualidad. O sea, hubo otras películas donde sí se esbozaba una serie de discursos sobre que convidaban a un análisis, a un debate profundo sobre las perspectivas, sobre cómo seremos de ancianos, cómo será o cómo es ese momento en la vida, lo importante que también puede ser ese momento en la vida, ya que la vida como un todo es importante todos los momentos, ¿no? Pero no me refiero a estas películas que sí me parecen bastante destacadas y bastante interesantes. No, me refiero a películas donde era literalmente una espera inacabable de estos personajes y no había un respeto a la dignidad del actor y el personaje. O sea, se le ponía a hacer algunas cosas que eran indignos, se le filmaba de determinada manera que era un poco irrespetuoso, ¿no? Ya se mostraban heridas, cicatrices, deformidades, la dentadura o la falta de dentadura, sin ninguna necesidad. O sea, no es que a las personas ancianas no se le pueda afirmar que le faltan dientes o que tienen dentadura, prótesis dental, sino que, bueno, si vas a hacer eso, que eso me lleve hacia un lugar, ¿no? Que eso realmente me haga pensar en algo, no poner esa imagen ahí como una imagen que por sí sola debería de llevarme a un lugar a donde no me lleva, porque precisamente no hay una historia. Yo creo que ninguna imagen por sí sola te lleva, si no haría fotografía. Ninguna imagen por sí sola te lleva a un lugar, es el conjunto de imágenes, ¿no? Es la concatenación de escenas, es la historia y la manera en que se cuenta, la forma en que se cuenta, la que te lleva a un lugar nuevo, la que te lleva, induce a pensar. No es porque uno ponga un primer plano, primerísimo primer plano de una arruga, es que yo voy a hacer a pensar todo un discurso sobre la tercera edad, cuando realmente no está eso no está eso en el discurso. Vinieron películas así, recuerdo estar en varios debates, en festivales, donde cuando se explicó la película hizo mucho sentido, cuando el director comenzó a dar un discurso sobre la película, hizo mucho sentido algunas imágenes, o hizo algún sentido algunas imágenes que habíamos visto, pero, o sea, las películas uno las ve sin director, no hace falta, deberían entenderse sin que el director tenga que venir a explicarlo. Está bien cuando uno está en un festival o cuando uno está en una presentación donde eso aporta, da un poco más, uno se siente más cerca del realizador, uno puede comentar, debatir, explicar y intercambiar opiniones con la persona que está detrás de eso está genial. Pero existe una diferencia entre hacer eso y entre que el director tenga que venir a explicarte la película, porque si no entendiste nada de eso. Entonces, y yo creo que muchas veces se sobreestimaba al público.
Recuerdo haber leído un escrito sobre arte contemporáneo donde se hablaba de lo que ellos llamaban la esclavitud del símbolo, que es que posmodernidad o en la contemporaneidad nuestro cerebro está tan saturado, tan bombardeado de imágenes, que ya se ha acostumbrado culturalmente a leer las imágenes, a decodificar las imágenes, a buscar un sentido atrás de una imagen. Entonces, sí, en este sentido se abusa un poco de los símbolos, ¿no? Como que cualquier cosa es un símbolo, cuando realmente no es así. Y, o sea, si vamos un poco a los principios, no sé, la teoría básica del montaje, ¿no? Einstein, A más B igual C. Sí, tenemos la imagen A, tenemos la imagen B, la asociación de ellas nos puede llevar a un significado completamente diferente si juntamos esas dos imágenes. Pero tiene que haber el más, o sea, el elemento de enlace, el elemento que las una, el elemento que las conecte, ¿entiendes? Ya sea de una manera narrativa o conceptual. Y ese elemento tiene que ser decodificable, ¿entiendes? Tiene que tener lo que se le llama el dispositivo, ¿no? Que es una especie de decodificador, una especie de... O sea, la película establece un pacto con nosotros que nos da como un manual o un decodificador para aprender a, o sea, para leer ese más, esa unión de los cuadros y poder construirnos nuestra historia. Obvio, cada uno se la construye dependiendo de lo que tenga por dentro, de sus referentes, de su cultura, de su historia personal, de sus vivencias, en fin. Claro, y ahí está la lectura que cada uno va a tener. Pero la película ya está invitando y está guiando está dando diferentes puntos de lectura, sino caemos en esto, en la tiranía, la dictadura del símbolo, en lo que cualquier cosa es un símbolo, entonces puedo dedicarme a firmar cualquier cosa porque cualquier cosa se va a entender, va a tener diferentes lecturas y se va a entender como símbolo de algo. Y bueno, ahí qué quieres que te diga, sí, obviamente eso va a ocurrir, pero hay que dar un dispositivo para decodificarlo. En este caso, habían cineastas que decían que ellos se sentían bien si la película llegaba a si una o dos personas la entendían, o si la película llegaba a cinco personas y la entendían, que ellos hacían películas para un público selecto, para cuatro o cinco personas. Y mira, me parece que eso nunca debería ser el objetivo, ¿no? Uno hace películas para un público amplio, ¿no? Para que la vean y la disfruten. Personas de varias edades. Obviamente hay personas que por el momento de su vida en que atraviesan les impacta más que a otras, o personas que las disfrutan más que a otras. Pero partir de que yo hago película para que tres personas la vean y la disfruten, y eso me parece que es algo completamente, bueno, un gasto de recursos y de todo, porque bueno, el cine no, es un arte, y al menos en aquella época aún era un arte colectivo. Y yo creo que a partir de esto es algo triste, ¿no? O sea, el gasto de recursos, lo que implica hacer una película. Yo me parece que uno debería hacer películas realmente para que la disfrute un público lo más masivo posible y que si al final la película no resultó, por más que nos esforzamos, interesante o ese público, si no llega a ese público masivo, es lo que digo, aún así el realizador podría sentirse bien si llegó a un público menor y ese público la disfrutó. Eso me parece válido, ¿no? O sea, el hecho de que, ok, no alcanzó la masividad, pero la vieron 10 personas y esas 10 personas les cambió la vida, eso es fantástico. Pero el punto de que yo la hice para que le cambiara la vida solo a 10 personas está como... me parece que eso es realmente poco respetuoso, ¿no? Con el público y con todas las personas que trabajan en la película, desde el actor, de actores, personajes, hasta el equipo técnico, los asistentes. O sea, me parece que es bastante, porque es un despliegue de recursos impresionante para tener un resultado realmente que solo va a complacer a una persona. El tercer punto es insértese grandes planos generales en los que un personaje va de un extremo al otro del cuadro sin aportar nada a la narración. Y aquí, algún día con tiempo suficiente, no sé, tal vez en la próxima cuarentena, sería bueno que alguien se dedique a contar, ya que hay pelis latinoamericanas de la época donde no hay, y literalmente no hay planos en los que un personaje sale de cuadro, ¿no? Literalmente la cámara está con él, entre o salga a donde vaya, sea relevante o no. Y tipo, no hay estas pequeñas elipsis temporales, no hay estos pequeños saltos para hacer avanzar un poco más la dinámica de la escena o para hacer avanzar
más la acción no hay. ¿Por qué? No sé. Vaya usted a saber. Esto va junto con el cuarto ingrediente de la receta, que era demore todo lo que pueda un plano de un vehículo trasladándose por un camino preferiblemente polvoriento. Esta puede venir por corte directo, digo, del anterior. Aquí doy gracias a Dios porque se pusieron de moda los timelapse, porque ya era común ver en películas de esta época los planos donde anochecía o amanecía o atardecía. Entonces tú veías todo un tiempo solo para contarte que el sol se está metiendo por detrás de unas montañas donde en realidad no pasaba nada. También aquí agradezco mucho la aparición del dron, porque anterior a él, ahora ya la gente lo hace con un dron, un plano muy llamativo, pero anteriormente teníamos cámara fija, el personaje se alejaba y se volvía un puntico allá atrás hasta que lo perdíamos de la vista ya, ¿no? El pobre actor tenía que caminar 1 kilómetro o andar en carro o a caballo 1 kilómetro para poder hacer la escena. Entonces, gracias a Dios que se pusieron de moda los drones, son relativamente baratos, o sea, más adquiribles, y que se pusieron muy de moda los time-lapse y que, bueno, ya estas cosas ya cayeron un poco en desuso, ¿no? Que quedaron un poco fuera de moda, porque era una cosa muy repetitiva en las películas latinoamericanas. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, yo recuerdo un ejemplo donde esto sucedió, pero realmente tuvo un efecto completamente artístico, ¿no? Que fue una anécdota de la película Big Lebowski, un clásico, yo creo que marcó una época, marcó generaciones, ¿no? La película Gran Lebowski. Y la película comienza con no sé qué es, para mí es como una pelota, una planta circular, ¿no? Que va rodando por todo el desierto. Entonces, para quien les recuerde, bueno, quien no la vio, vea Gran Lebowski, por amor de Dios, una de las grandes películas, no se va a arrepentir. Entonces comienza con una planta, no sé, en forma circular, no sé el nombre de la planta ahora mismo, rodando por todo el desierto. Esa escena es icónica, ¿no? Están los créditos. Pero, la anécdota es que los productores querían cortarla porque le parecía demasiado larga y cansina y tediosa. Pero bueno, después de que, bueno, los directores y los hermanos Coen se fajaron con los estudios y lucharon, decidieron dejarla así porque realmente con la voz en off de Lebowski arriba y con la música que tenía también, o sea, era la matica rodando, la música y la narración en off, ¿no? Todo eso como parte de la escena era una cosa fantástica, fenomenal. Y realmente después usted veía que, o sea, todo te llevaba, tú hacías, realmente cazabas los símbolos. O sea, esa plantita con lo que veías después realmente te llevaba a otro lugar. Era una introducción maravillosa del personaje y de lo que iba a pasar en la película. No voy a spoilearle el Gran Lebowski a quien no la vio. Quien la vio, esto creo que esta imagen se la habrá marcado. Y eso me hace pensar cuántas películas latinoamericanas vimos antes de Gran Lebowski que hicieron esto de una manera totalmente burda y cruel para nuestros ojos, que realmente nos hicieron perder minutos de nuestras vidas y que no tenía ningún significado. Era simplemente un plano, digamos, de ambiente, un plano para mostrar que estamos en algún lugar excesivamente largo y donde no pasa nada, o donde nos quieren forzar una metáfora que no está ahí, ¿no? Que sin embargo en el Gran Lebowski sí realmente hay toda una construcción de un símbolo a través de esto, ¿no? La receta número 5 sería evitar los movimientos de cámara. Yo recuerdo que en mis tiempos de estudiante nos decían siempre que la cámara nunca podía estar totalmente trabada en el trípode porque siempre había que corregir algún movimiento, un aire, una fuga, algo en la imagen durante el movimiento escénico de los autores, aunque este estuviera coreografado. Siempre había que hacer algún ajuste, ¿no? Digamos, en la cámara. Bueno, estos directores yo creo que no fueron a estas clases, ¿no? En algunas de estas películas estamos de vuelta a los inicios del cine, por allá por el siglo XX, donde la cámara estaba, parece que anclada y todo pasaba frente a la cámara. Pero bueno, en aquella época era porque no habían medios técnicos, ¿no? Los dolly, las grúas, los traveling, cámara en mano, todos los recursos que hay hoy para mover la cámara, para darle un poco más de agilidad a la escena o para hacer movimientos de cámara interesantes. En aquella época era difícil o no se podían hacer.
Pero bueno, aquí ya no es que no se pueden hacer, o no es difícil o es caro, sino es que se elige conscientemente no hacerlo y acaba quedando una película demasiado estática, demasiado parada, demasiado trabada, diría yo, ¿no? Como que no realmente no funciona, no avanza y uno siente que el tiempo, ¿no? El tempo de la película se vuelve cada vez más lento y va avanzando cada vez menos y muchas veces sin ninguna necesidad, no hacía falta eso, ¿no? Punto número 6 de esta regla es precisamente búrlese de las normas, ¿no? Las reglas de algunos guionistas de presentar algo que contribuya al progreso de la acción en los primeros 8 minutos de la película o 10 minutos, depende del manual. Bueno, y a veces no pasaba nada porque en aquella época era una moda muy común esta cosa de desdramatizar, ¿no? Recuerdo que algunos estudiantes de cine les llamamos a algunos de estos directores como el Club de los Antonioni frustrados, ¿no? Porque en muchos casos era un robo, digamos que a mano armada o un intento de plagio del gran maestro italiano, pero sin nada nuevo, ¿no? Sin relectura, sin vuelta de tuerca. Era simplemente sustituyendo una cosa por otra e intentando hacer el mismo discurso, tipo cambiando ciudad por campo, columnas por árboles. Era una plena sustitución, pero no había atrás de eso un discurso y en muchos sentidos esta sustitución no aportaba nada diferente, era solo un plagio. La número 7, que también se volvió casi una constante, fue el uso de blanco y negro. Muchas veces porque no les gustaba el color, o porque la dirección de arte no había quedado bien, o simplemente porque sí, ¿no? Porque la escala de hélice del mundo digital invadía la pantalla muchas veces porque lucía bien, porque parecía lindo, ¿no? Y recuerdo que una vez en el cine alguien me dijo que después de estar sentado y ver el comienzo de la película, me dijo que se había confundido, que venía a ver una película nueva de este año y que estaba viendo una peli antigua. Pensaba que estaba viendo una peli, una retrospectiva, un homenaje, y él quería ver como algo actual porque sin ninguna explicación, sin ningún motivo evidente o entendible, se usaba blanco y negro en vez de color, ¿no? Entonces, la número 8 sería use personajes que esperan algo que nunca llega. Y esto es también un clásico de la antología de las recetas, la llamada corriente de la espera, que se volvió casi toda una escuela en Latinoamérica, donde toda la película se resume en esperar a alguien que no llega, ¿no? Todo el mundo esperando. En fin, estos son clásicos ya dentro de género. El ingrediente número 9 de la receta sería que si lo que pretende narrar ocurre después de los créditos finales, mucho mejor. Esto también es de antología. Es típico de estas pelis que todos sufrimos que justamente se acaban cuando comienzan a ponerse interesantes, ¿no? Largos que son de un acto, y digo esto sin menospreciar estructuras de un acto, pero que cuando justo el público comienza a conectar, comienza a engancharse, comienza a sentir que va a pasar algo, bueno, ahí ya salen los créditos, pasa la película y tienes que imaginarte el resto, siendo que el resto sería más interesante que la película y te preguntas, bueno, ¿por qué se contó esta historia? ¿O por qué empezó aquí? ¿O por qué se acabó aquí? ¿O por qué no hacer todo lo que vimos anteriormente más corto y contar esta otra historia que nos parece más interesante? Bueno, esto son preguntas que nunca encontrarán respuesta. Yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado con alguna peli latinoamericana de esta época. Y bueno, si te ha pasado, déjamelo en comentarios dime con qué película te pasó. Y estoy seguro que tal vez coincidamos, ¿no? Y la 10ª sería, y esto también es tipo antológica, póngale un título sugerente y si es posible que no tenga nada que ver con el argumento. Esto me recuerda una anécdota de un guionista amigo que me decía que él nunca sabía qué título poner a sus guiones y que para él era muy importante comenzar a escribir teniendo un título. Entonces le ponía a todos sus guiones el mismo título, que era algo así como El pez azul, ¿no? Aunque no tuviera nada que ver con historia, ese título le parecía bonito y él como empezaba escribiendo todos con ese título y ya después en el camino iba cambiando el título. Bueno, hubo un día en que yo vi un proyecto en un mercado que estaban pitchando y que se llamaba El Pez Azul.
Y bueno, yo entré en la sala porque pensé que lo había escrito. Y dije, bueno, tal vez esté involucrado. Tal vez al final dejó este título y se hizo la película. Pero al ver el pitch me di cuenta de que parece que mi amigo no era el único que había pensado esto, ya que el proyecto no tenía nada que ver, el nombre no tenía nada que ver con el pitching. Y al preguntarle, el auditorio le preguntó a los productores, al director, que dónde estaba el pez azul, que por qué se llamaba así la película. Y ellos respondieron que si financiaban el filme, la película, lo sabríamos, ¿no? El resultado. Y bueno, hasta hoy yo no he visto ningún largometraje latinoamericano con el nombre del pez azul. De hecho hay un corto con ese nombre, pero bueno, no estaba hablando del corto, no, es un punto aparte. Entonces yo creo que tal vez esa peli no fue financiada o no generó interés porque ya estaba pasando de moda la receta o porque violó una regla que se desprende de esta, diríamos que es una subregla, ¿no? Dentro de esta norma, que es que el título debería ser preferiblemente largo, ¿no? Largo y barroco, tipo que no quepa en las marquesinas del cine. Y así tendríamos que abreviarlo y ponerle un nombre, un apodo, ¿no? A la película. Entonces, después de enumerar estos ingredientes de su famosa receta para ganar un festival europeo, viene un lindo aporte a nuestro vocabulario satírico cinematográfico, diría yo, ¿no? Que sería la clasificación de estas películas en tediometraje, ¿no? Así les llama Luciano y afirma que varios críticos también para clasificar estas películas que parecen un work in progress, tipo que les sobran 20, 30 minutos. Y bueno, me dio muchísimas gracias algunas de las anécdotas que él enuncia. Aquella del plano Cannes, porque fue algo que me pasó también, ¿no? O sea, que lo escuché también una conversación después de haber leído el artículo, me dio mucha gracia, ¿no? Porque varias personas estaban conscientes de esto, del plano Cannes y la secuencia Rotterdam, ¿no? El plano Cannes es estos planos que interminables, que no se acaban nunca, que duran 10 20 minutos, o no 10 20 minutos, tal vez una exageración, pero sí son extremadamente largos para la media de un plano en general y que sin ninguna razón, ¿no? Y películas que son un poco inentendibles, que no realmente no conectan, no entiendes ni el significado. Esto era como el plano Cannes y las películas de Rotterdam. Yo creo que hoy hay varias razones que hicieron que esta receta caiga en desuso o que por lo menos sea cada vez menos empleada. Podría decir que, bueno, tal vez porque hoy es bastante común que los directores de Latinoamérica se trasladen, ¿no? Y que estudian o viven en Europa, Estados Unidos o en otros países dentro mismo de Latinoamérica, dentro de su vida, como de su formación como cineasta. O también por el hecho de que hay muchísimos más festivales de cines en América Latina, buscando películas, buscando miradas, con una selección en la que no caben algunos de estos títulos, precisamente porque, bueno, el público no es fácil de engañar. Muchos de los grandes festivales también de Europa tienen delegados de América Latina, tipo programadores o críticos o investigadores, o personas que saben de cine y que les sirven como un primer filtro de las propuestas más interesantes. No solo alientan a personas a inscribir, a enviar a las películas a los festivales, sino también como que van indicando películas o realizadores que ya les parece interesante el trabajo. Entonces creo que también hay un mayor conocimiento y debate sobre el cine que se hace en la región. También hay más programadores latinos en Europa, y programadores europeos que son invitados como jurado o simplemente como invitados, ¿no? A muchos festivales de América Latina. También hay varios realizadores latinoamericanos que se han mudado a Estados Unidos y han tenido éxitos con sus películas allá, no solo en los Oscars, sino también en diversos festivales, por lo que ya tener una estética parecida o que emula a las películas americanas no es un pecado como lo era en la época, menos no un pecado tan grave. Me parece que, bueno, para fortuna de todas las películas que están yendo a festivales, a grandes festivales europeos en la actualidad, son películas de calidad realmente ahora. Son historias potentes como debía de haber sido siempre, ¿no? Películas que pueden gustarte o no, pero que no son aburridas, ¿no? Por lo menos no se proponen aburrirnos. Así que ya usted sabe, si planea seguir con esta receta para deleitarnos con un tediometraje de 2 horas, ya sabe que por lo menos en la actualidad
la vieja fórmula no está funcionando como en otros tiempos. Así que, bueno, quizás la tenga difícil para entrar en grandes festivales europeos si aún se plantea repetir este checklist de las cosas que hemos hablado. Y así llegamos al podcast de hoy. Le agradezco que nos hayan acompañado hasta aquí. Si le gustó este contenido o quiere saber, quiere que traiga más contenido como este, no duden en dejármelo en comentarios, suscribirse, darle like. Y recuerde que sacamos un podcast nuevo cada semana. Entonces, bueno, sin nada más, les deseo, como siempre, que tengan un buen día. Gracias.